Venga, vamos a ver. Padre nuestro y Señor que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Te pedimos y te damos gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Tu Santo Espíritu, Señor, según tu promesa, está en medio de nosotros. Dirígenos, Señor, en esta oración. Ayúdanos a poder, Señor, llevar tu palabra a nuestro corazón y que ella fructifique a través de tu Santo Espíritu. Amén. Te pedimos, Señor, por todos los presentes, por sus familias, para que siempre hoy en esta reunión y en adelante, Señor, a tu santa venida, tú puedas estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, hoy nos toca el tema del santuario. Bueno, en un principio, la verdad es que cuando Dios hizo a la raza humana, a la mujer y al hombre, los hizo, digamos, no les faltaba nada, no les sobraba nada, estaban, vamos, gozosos, felices y satisfechos. Lástima que todos sabéis lo que ocurrió. Se metió un intruso que a través del engaño hizo desobedecer a Eva, luego Adán pues también, y finalmente esa pareja que se deleitaba y disfrutaba de todo lo que Dios había hecho para ellos, finalmente tuvieron que marcharse de ese jardín del Edén. Y una vez que salen, se inicia lo que se conoce en la Escritura como el plan de rescate. Y es curioso porque, fijaos, en ese momento lo primero que aparece es un sacrificio. O sea que lo primero, una vez que el hombre peca, finalmente nos encontramos con un sacrificio. ¿Y por qué tienen que existir los sacrificios? Porque en realidad se transgredió la ley. Y la transgresión de la ley no es cualquier cosa. No se salva simplemente con pagar una multa o con unos días de cárcel, sino finalmente es con la destrucción. En realidad, ¿por qué eso tiene que ser así? Bueno, Dios esto nos lo explica a través del santuario. En realidad, ¿qué es el santuario? Es la representación o la explicación de todo lo que Dios tiene que hacer para que el hombre vuelva a recuperar lo que perdió. Y lo quiere hacer de forma gráfica para que el hombre pueda comprender de alguna manera la obra de redención. Sabéis que los hombres somos muy, muy parcos para entender las cosas de Dios, porque nosotros lo interpretamos todo en el ámbito humano. Por eso cuando Jesús se fue y dijo, oye, me voy, pero no os preocupéis que volveré, solamente voy a prepararos lugar. Y el hombre interpretó que preparar lugar era como la reserva de un hotel. Por eso pensaba que Jesús vendría pronto. Y lo que no se daban cuenta es que preparar el lugar requería todo un plan de trabajo, de preparación, de sacrificio, de entrega, de renuncia, de todo eso para que el hombre pudiese volver a recuperar lo que perdió al transgredir y a desobedecer a Dios. Vamos a ver en realidad cómo Dios ideó su plan a través del santuario. Bueno, lo primero vamos a describir el santuario, porque esto es muy importante. En el santuario está formado por dos partes, que es el atrio y el tabernáculo. Y fijaos, el atrio representa la tierra y el tabernáculo representa el cielo. Es decir, dentro del plan de la salvación, todo lo que había en el tabernáculo era lo que Jesús tenía que hacer en la tierra para salvar al hombre. Y todo lo que se hacía en el tabernáculo, o sea, en el atrio, lo que tenía que hacer en la tierra para salvar al hombre. Y lo que se hacía dentro del tabernáculo era lo que Dios tenía que hacer o Jesús tenía que hacer en el cielo para salvar al hombre. Porque la obra de redención tiene dos fases, en la tierra y en el cielo.
Bueno, cuando miramos el atrio es lo mismo que el patio. Esto que hay aquí verde, fijaos que en realidad tenemos el altar de los sacrificios y tenemos la pila de las abluciones. En el altar de los sacrificios, como su palabra dice, es donde se sacrificaban a los animales, a los corderos que servían como símbolo de Jesús. Y la pila de las abluciones era el lugar donde... Tengo que cerrarte, Emilio, porque se escucha un ladrido. Bueno, y luego la pila de las abluciones era una pila donde el sacerdote tenía que lavarse las manos y los pies para poder entrar en este otro recinto que era el tabernáculo. El atrio más el tabernáculo formaban el santuario. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a ver qué había dentro de esta especie de tienda de campaña. Vamos a ver qué es lo que había. Mirad, en esa estancia, aquí es donde estaría la puerta, en este lado de aquí, estaba dividida en dos estancias, dos habitaciones separadas por un velo. Entonces, la primera estancia se llamaba lugar santo y la segunda estancia lugar santísimo. En realidad se llamaba lugar santísimo porque ahí estaba la presencia real de Dios. Cuando se entraba a la primera estancia, a mano derecha había una mesa, que era la mesa de los panes de la proposición, que se cambiaban cada sábado. Y había 12 panes, uno por cada tribu de Israel. El símbolo del pan es que Dios provee para las necesidades de sus hijos. A mano izquierda, según se entraba, estaba la menorá o la lámpara de los 7 brazos. Y tenía un objetivo, y era iluminar la estancia, porque la estancia no tenía ventanas. Así que si no fuera por esta lámpara, la estancia estaba a oscuras. Entonces, el símbolo es que mientras vivamos en esta tierra, Jesús siempre será la luz que iluminará nuestro caminar. Así que Él nos mantiene y Él ilumina mientras vivimos en este mundo de oscuridad, nos ayuda, digamos, para que veamos o entendamos las cosas. Y luego había el altar del incienso, que echaba un humo, que es lo que decía antes José Miguel, que representa las oraciones de los santos. Es decir, aquí en realidad lo que representa es que cuando el hombre habla, Dios escucha. Así que Dios mantiene, sustenta, Dios ilumina y Dios escucha al ser humano. Y esto es en realidad lo que había en la primera estancia. Ya veis, separado por este velo. En este velo había 3 querubines bordados en oro. Y detrás del velo, pues, ¿qué es lo que había? Que era la segunda estancia. Es lo mismo que antes, pero sin el velo. Bueno, y también hemos quitado el altar del incienso para que no nos estorbe. Aquí lo que vemos es el arca de la alianza. El arca de la alianza era un cajón que estaba cubierto por una tapa que se llamaba propiciatorio. Y encima del propiciatorio había 2 querubines en actitud de reverencia, y entre los querubines estaba la presencia de Dios, la Shekinah, presencia real de Dios. ¿Qué es lo que había en el arca? Pues en el arca estaba la ley, los 10 mandamientos, estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaba una urna con el maná que intentaba mostrar la urna cómo Dios alimenta con un pan del cielo, y lo otro es el símbolo de la autoridad. Dios es el que manda y Él es el que selecciona a los líderes que debe tener su pueblo. Pero efectivamente el elemento más importante de todo el santuario no era ni el maná ni la vara de Aarón, sino que era la ley de Dios. De hecho, fijaos, cuando nosotros nos cuestionamos o preguntamos cómo recuperar el hombre, ese cielo perdido, ese paraíso perdido, en realidad lo que tenemos que ver es que la figura clave es la ley. La ley, al ser transgredida, el hombre lo perdió todo. Y todo el santuario se muestra en relación con la ley. Por eso, cuando algunos dicen que la ley
forma parte del santuario y el santuario está abolido, con lo cual la ley también, se están equivocando, porque la ley no formaba parte del santuario, sino el santuario se origina porque la ley se transgredió. Y la presencia de la ley en el santuario es que todo lo que se hacía en el santuario tenía que ver, por la transgresión de la ley, cómo saldar la cuenta con la ley. Muy bien, vamos a ver un poquito el servicio que se hacía en el santuario. La Escritura dice: cuando alguien transgreda uno de los mandamientos que Jehová tu Dios te da, se presentará en la puerta del santuario, pero no vendrá con las manos vacías, sino que traerá un cordero de 1 año sin defecto. Así que el pecador que buscaba el perdón tenía que presentarse con un cordero de 1 año a la puerta del santuario. Una vez que el sacerdote oficiante le daba la entrada, entonces, ¿qué hacía el pecador? El pecador se arrodillaba, ponía las manos en la frente, en la cabeza del animal, y entonces decían: pasen a ti mis pecados. Simbólicamente, los pecados del pecador pasaban al cordero. Después, el pecador lo que tenía era que sacrificar al animal. El animal no lo mataba el sacerdote, lo mataba el pecador. ¿Y por qué se hacía así? Porque Dios quería mostrar que el perdón que Dios nos concede no es gratuito. Nosotros, cuando perdonamos a una persona, decimos: yo te perdono. No nos cuesta nada solamente decir te perdono. Pero cuando Dios perdona el pecado del hombre, en realidad no es un perdón que no cuesta nada, sino es una permuta. Es decir, tú tendrías que morir, pero te amo tanto que quiero darte la vida. Pero para que tú vivas, entonces Dios tiene que morir en su lugar. Y esto estaba representado a través del cordero. Así que Dios quería que el hombre se diese cuenta que el perdón de Dios no era gratuito, así que él tenía que matar al animal que era inocente para que sintiese justamente que el perdón tenía un coste. Y en este caso, lo que Dios pagaría estaba representado por el animal. Muy bien, una vez que el animal ya estaba muerto, me refiero que ya, en fin, le cortaba la yugular y finalmente ya perdía la vida, entonces le cogía el sacerdote y lo ofrecía en el altar del sacrificio. Y antes de prenderlo, ¿qué es lo que hacía? Cogía en una urna y le cogía sangre. Sangre del animal, la metía en una urna. Una vez que ya tenía la sangre del animal, el sacerdote ya era quien tomaba un poco se ponía en lugar del pecador, porque el sacerdote era un intermediario para conseguir el perdón del pecador. El sacerdote era el intermediario entre Dios, que perdonaba, y el pecador, que pedía el perdón. Así que entonces ahora ya lo cogía, era función del sacerdote coger, se lavaba las manos, se lavaba los pies y entraba en el lugar santo, en la primera estancia del tabernáculo, con la urna con sangre. Entonces, ¿qué es lo que hacía? El sacerdote mojaba su mano izquierda en la sangre, en el recipiente este que había la sangre del cordero, y aspergía 7 veces al velo. Simbólicamente, ¿qué es lo que estaba haciendo? Primero, el pecado pasaba del pecador al animal. Segundo, del animal a su sangre. El sacerdote lo traía ante la presencia de Dios y simbólicamente la sangre pasaba al velo que representaba el cielo. Y de esta forma el pecador podía ir a su casa tranquilo, que su pecado había sido perdonado. Esto lo hacía, digamos, el sacerdote cada día. Pero había un día en el año en el que es lo que ocurría, que tenía lugar lo que se llamaba como el día de la expiación o el día del perdón. Y ese día de expiación en realidad simbolizaba el juicio que perdonaba los pecados. Porque este día de expiación o día de perdón, en el que finalmente los pecados aquí puestos de los creyentes a través de la sangre del Cordero,
Fijaos, durante todo un año la cantidad de pecados que había. Entonces los pecados habían pasado, como quien dice, al cielo, porque este lugar representaba el cielo. Pero claro, necesitaban ser borrados, ser limpiados, y eso se hacía en el día de la expiación. Así que ese día en realidad no es que se limpiasen literalmente, sino que representaba el comienzo del juicio, porque en el juicio que hay en el cielo es donde sí que se perdonan los pecados y se limpian definitivamente. Vamos a ver la simbología que tiene el santuario. Lo primero que tenemos es la puerta. Es decir, cuando el pecador venía en busca de perdón, lo primero que se encontraba con una puerta más que ancha, muy, muy ancha, porque fijaos que tenía una apertura 2, 3, 4, 5, mientras que en el lateral del santuario había tres como espacios separados por estacas y 3 al otro lado, pero la puerta era 5. En realidad esa puerta que representaba la gracia. La gracia de Dios mostraba que no había pecado lo suficientemente grande para que nadie pudiese ser perdonado. Nadie puede decir, yo soy tan pecador que yo no puedo salvarme. No, no, no. El primer mensaje que Dios daba es que todo el mundo, por pecador y malo que sea, tiene acceso al perdón y a la salvación. Así que ya veis que Dios no nos pone las cosas difíciles, sino lo facilita todo. Por eso Pablo llegó a decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es mucho más grande que el pecado. Así que no hay pecado que sea lo suficientemente grande que no pueda ser perdonado. A veces nosotros creemos que los pecados que cometemos, esos son gravísimos, que eso no se pueden perdonar. Pues no, no. Todo pecado es perdonado. Y este es el mensaje que nos viene de parte de Dios a través de la puerta del tabernáculo, perdón, del santuario. Santuario, recordáis, el atrio más el tabernáculo, las dos cosas juntas. Muy bien, lo siguiente, una vez que el pecador entraba por la puerta, lo siguiente que se encontraba era con el altar del sacrificio. Y bueno, el altar del sacrificio y el cordero sacrificado. ¿Qué representa el altar y el cordero? Pues justamente lo que representa el altar es la cruz y el cordero es Jesús. Recordáis que cuando él se fue a bautizar, Juan el Bautista hizo la declaración, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que todos los corderos que se sacrificaban para el perdón de los pecados, en realidad el cordero no perdonaba nada, sino a quien representaba el cordero, que era Jesús. Así que fijaos, primero, la gracia, todo pecado es perdonado. Segundo, lo que Jesús hizo para salvarte, Él muere en tu lugar. Por eso la salvación, el hombre no tiene la capacidad de comprar la salvación o de hacer buenas obras para comprar la salvación. La única obra meritoria capaz de salvar al hombre es la muerte de Jesús. Así que, segundo elemento, lo que Jesús ha hecho por ti. Y el tercero es la pila de las abluciones. Y la pila de las abluciones lo que representa es el bautismo. Así que, si os dais cuenta, lo primero es, tus pecados pueden ser perdonados, tú puedes ser salvo por lo que Jesús hizo por ti, y lo único que tú tienes que hacer es aceptar el sacrificio de Jesús y a Jesús como tu Salvador personal. Y finalmente, el tabernáculo, ya veis que estamos yendo por orden con lo que se encontraba el pecador cuando entraba en el santuario, es el tabernáculo que representa el cielo. Por eso cuando vamos a Lucas 16 se nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que uno, si cree, acepta ese sacrificio y cree en el Salvador, que se hace a través del bautismo, finalmente puede conseguir la salvación. Ya veis de qué forma tan gráfica, tan sencilla, tan comprensible, en qué consiste el plan de la salvación que Dios ideó. Satanás intenta tergiversarlo, cambiarlo, de forma que hay quien piensa que se puede uno salvar por las obras, en fin, hacer mezclas con los elementos que Dios nos da del plan, pero que finalmente es una falsificación del plan original.
Así que el plan lo tenemos aquí. Todo aquel que cree que Jesús es su Salvador y finalmente lo confirma con un pacto que es el bautismo, puede salvarse. Esto es lo que, en esto consiste la salvación. Y decíamos en algún momento que el plan que Dios ideó es perfecto. Toda persona que desee de corazón salvarse, creyendo en Jesús, se salvará. Nadie se perderá. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que rechazan a Dios. Y entonces no pueden ser salvados, por eso se pierden. Vamos a analizar el día de la expiación. Fijaos que el día de la expiación en realidad también es el día del Yom Kippur o el día del perdón. 10 días antes de esa fiesta tenía lugar la fiesta de las trompetas. 10 días antes. ¿Qué hacían los sacerdotes o por qué se llamaba el día de la fiesta de las trompetas? Porque los sacerdotes tocaban en diversos momentos del día la trompeta. ¿Qué misión tenía esta fiesta? Anunciar que desde el día en que empezaba, 10 días después, tenía lugar una fiesta que no era como las demás. Era en realidad una fiesta que tenía unas implicaciones tremendas. Era un día de ayuno y arrepentimiento y era el día de juicio. Es decir, todas las fiestas que tenía el pueblo judío, pues oye, no sé si alguno no quería formar parte de ellas, no pasaba nada. Pero la fiesta de la expiación, el día de la expiación, el que no se arrepintiese era cortado de Israel. Y cortado de Israel se puede interpretar de dos maneras. O era muerto o tenía que abandonar el pueblo de Dios e irse a habitar en otra tierra extraña. O sea que esta fiesta era muy importante porque tenía implicaciones muy serias. ¿Y por qué tenía esas implicaciones? Porque representaba el día del juicio en el cielo. Y la persona que no se arrepienta está perdida. Así que esta fiesta intentaba representar la realidad de aquellos que no se arrepientan de los pecados cometidos. Son cortados de Israel y ser cortado es que será destruido. Vamos a ver en qué consistía la fiesta. En esta fiesta no podía oficiar un sacerdote normal como el resto de los días del año. En esta fiesta solamente podía oficiar el sumo sacerdote. Y lo primero que tenía que hacer era coger 2 vacas. Y tenía que ofrecer una por él y por su familia para purificarse, y otra por el pueblo de Israel. Una vez que había hecho estos 2 sacrificios, quiere decir que él, el sumo sacerdote, su familia y todo el pueblo, en principio estaban limpios para seguir o realizar lo que era la fiesta de la expiación propiamente dicha. ¿En qué consistía la fiesta? En una cosa muy, muy interesante, y es que el sumo sacerdote cogía, digamos, ya veis que en la mano tiene como dos placas o 2 objetos. En un objeto ponía Jehová y en otro Azazel. Y entonces lo que se hacía era se echaba suertes, de forma que el sacerdote lo que hacía era cogía los 2 elementos, ¿verdad? Las 2 partes, las movía y entonces cogía una plaqueta en su mano derecha y otra en su mano izquierda. Recuerdo lo que nos comentó, digamos, el comentario que nos hizo Gonzalo, muy interesante, que nos dijo que siempre el de la mano derecha caía, aunque se hiciese al azar, o sea, no como algo ya preparado, sino siempre en la mano derecha caía el que ponía el nombre de Jehová. Así que esta parte quiere decir que el macho cabrío que quedaba a la derecha representaría a Jehová y con el papel de expiación. Mientras que en el lado izquierdo ponía a Azazel. Azazel representaba a Satanás. Así que el macho cabrío que quedaba a la izquierda representaba el macho expiatorio que tenía que cargar con los pecados del pueblo de Israel. Hay una diferencia entre la expiación y cargar con los pecados. La expiación es el que perdonaba y el que cargaba los pecados es como la responsabilidad de lo que él había cometido y del mal que había hecho cometer a los creyentes. Así que hay quien
criticado diciendo que Satanás hace expiación. No, 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 no. El que hacía expiación es el que le tocaba en la suerte a Jehová. Bueno, una vez que se había echado la suerte, entonces, ¿qué se hacía? El sumo sacerdote ponía las manos en la cabeza del macho cabrío de la derecha, que representaba a Jehová, y entonces decía, pasen a ti todos los pecados del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y simbólicamente pasaban del santuario, donde estaban recogidos en el velo a través de la sangre de los corderos, pasaban al macho cabrío. Entonces el sumo sacerdote lo sacrificaba. Por eso este hace expiación. La expiación dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que este era sacrificado. Y el sumo sacerdote cogía un poco de la sangre de este macho cabrío y entraba no en el lugar santo, no en la primera estancia, sino en la segunda. Ya veis que aquí es el arca de la alianza y los dos querubines en actitud de reverencia, y en el centro había la luz, que era la presencia de Dios, la Shekinah. Y el sumo sacerdote lo que hacía de la sangre que había cogido, vertía unas gotas, ¿verdad?, en el propiciatorio. El objetivo era muy claro. ¿Por qué se llamaba propiciatorio y por qué se echaba la sangre justamente aquí? Porque debajo, en lo que era en el arca, estaba la ley que había sido transgredida. Y como la ley dice que para que haya perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre, entonces el sumo sacerdote lo que dice, la deuda, queremos cumplir la deuda contigo, con la ley. Y entonces esa sangre es la que saldaba la deuda del hombre. Y esa sangre del cordero representaba la sangre de Jesús. Y de esta manera se concedía el perdón. Mientras el sumo sacerdote oficiaba, ¿qué pasaba con el pueblo? Estamos hablando de varios millones de personas que formaban el pueblo de Israel. Entonces todos estaban alrededor del santuario. Es decir, que si este es el santuario, el pueblo de Israel estaba alrededor. Ese día, lógicamente, hemos dicho que era un día de arrepentimiento, de ayuno y de arrepentimiento. Es decir, que si alguien todavía no se había arrepentido durante esos 10 días, todavía, mientras oficiase el sumo sacerdote, tenía la opción de ser perdonado. Así que aquí estaban todos, ¿verdad?, alrededor, haciendo acto de contrición y esperando que el Señor perdonase definitivamente sus pecados. Entonces, el sumo sacerdote estaba oficiando aquí dentro, en el lugar santísimo. Entonces, ¿cómo sabían que Dios estaba admitiendo la súplica de perdón? Bueno, el sumo sacerdote dentro del uniforme tenía unas campanillas, y cuando el sumo sacerdote oficiaba se movía. Las campanillas intentaban mostrar a todos que todavía había tiempo de gracia para arrepentirse. Mientras sonase en las campanillas, significa que había intercesor y todavía se podía perdonar los pecados. Ahora, en el momento que el sumo sacerdote terminaba de oficiar y entonces se quitaba todo la indumentaria y se quedaba solamente con lo blanco, entonces, ¿qué ocurría? Que ya no había quien ministrase, que no había intercesor, con lo cual el que se hubiera arrepentido, sus pecados estaban perdonados, pero el que no se hubiese arrepentido era cortado del pueblo de Israel. Tenía que marcharse de Israel. ¿A dónde? Pues a donde quisiera, pero ya no formaba parte del pueblo de Dios. Por eso era una fiesta tan solemne, de tanta trascendencia. Y hay, lógicamente, quien pregunta, bueno, y entre tanta gente, ¿quién podía saber quién se había arrepentido y quién no? Dios. Me refiero, y a Dios nadie le engañaba. Así que finalmente esto no era un juego, esto era la representación real de lo que sucederá. Una vez que ya el sumo sacerdote terminaba de oficiar, entonces buscaba a 2 personas que llevasen al macho cabrío que había tocado en suerte a Azazel, a Satanás. Entonces 2 emisarios le llevaban lejos del campamento al desierto. Y una vez que le habían llevado bastante lejos, los emisarios volvían al campamento
Pero el macho cabrío, como son torpes, no saben regresar y lo que se entendía es que moría por el calor del sol del desierto. En realidad, ¿qué representa este cuadro, este planteamiento? Es el tiempo, cuando Jesús venga, sabéis que los salvos se irán con él y los que lo hayan rechazado, que se pierdan, entonces morirán, los que estén vivos y los que estaban muertos, pues siguen muertos. De forma que Satanás con sus ángeles se quedan en esta tierra durante 1000 años. Y al cabo de 1000 años, el fuego de la presencia de Dios destruirá a Satanás y a todos los pecadores. Entonces, esto estaba representando justamente con este momento. Satanás, Azazel, el macho cabrío que representaba a Satanás, era abandonado en el desierto durante un tiempo y después, por el calor del sol, moría. Y esto representa el final de Satanás, de los ángeles malos y del pecado. Una vez que los emisarios volvían, ¿qué ocurría? Que este velo se limpiaba, o sea, se quitaba, se lavaba y se volvía a colocar. Y entonces se iniciaba un nuevo año para mostrar cómo Dios perdonaba los pecados. Aquí ya veis que, aquí ya veis que en el lugar santo, que es esta parte de aquí, según se entraba, mano derecha, la mesa de los panes de la proposición con los 12 panos, la lámpara de los 7 brazos, el altar del incienso y el sacerdote oficiando. Y aquí ya veis el lugar santísimo, el arca de la alianza, con la sequina, la presencia de Dios, y aquí con la ley, el propiciatorio y los querubines. Bueno, así se comenzaba otro año y al finalizar, me refiero, el 22 de octubre, volvían a hacer el día de la expiación y volvían a repetir lo mismo, porque en realidad el santuario, ¿para qué sirve? Para mostrarnos cómo Dios perdona al pecador y le permite volver a recuperar la eternidad que perdió. Así que si os dais cuenta, ya veis que este es un tema muy desconocido para el mundo católico, por ejemplo. Para el evangélico no, pero para el mundo católico esto es totalmente desconocido. Y qué bien ilustra Dios, qué bien enseña o nos muestra a los creyentes qué es lo que Él tenía que hacer para salvar al hombre. Así que cuando uno revisa el santuario y revisa la función de Jesús en esta tierra y en el cielo, entiende que para que el hombre sea salvo, no solamente Cristo viene y muere por el hombre, sino que tiene que subir al cielo e interceder por nosotros, hasta que llega un día en que comienza el juicio, y el juicio no se hace para condenar, sino para limpiar los pecados de los creyentes. Así que, y esto todo está representado justamente con el santuario. Muy bien, ponemos... Iris, se te saluda. No sé si ha entrado alguien más. Alex, también se te saluda. Y ya está. Me he dado cuenta de una cosa, que en el estudio de hoy no ha habido lectura de nada. Así que hemos puesto a la gente para leer y cada uno dice, ¿cuándo me toca a mí? Dice, me he dado cuenta de una cosa. Y yo estaba aquí esperando, digo, bueno, aquí yo tengo la lista y aquí no sale nadie. Es que no quiero que me veáis la cara, porque estoy fatal. Mirad, ahí está. Bienvenida, Rosa. Bienvenida. Rosy, deja que te veamos un momento, porfa. Que estoy fatal. Bueno, pero abre un momento, mujer. Sí, que te hemos visto. Pero, nena, pero cielo, se te puede ver. Sí, se me puede ver. Ya sé que estás, ya sé que no te encuentras así muy bien el aspecto, Me duele el cuello, pero se te puede ver, no pasa nada. Si Bueno, quieres te puedes quedar así, que estás preciosa. Estás como Yo os quiero a todos, pero no quiero que me veáis así. Vale. Vale, de acuerdo. Pero nada, Bueno. Rosa, las mujeres en todas sus edades son guapísimas y siempre tienen su encanto. ¿Qué razón tienes, Gonzalo? ¿Qué razón tienes? Claro. Ese es uno que va para peor. Tienes razón. Bueno, Pastor. vuestro turno. Pastor, Sí. ha entrado Alex. Sí, ya le he saludado. Ah, no me había dado Bienvenido, cuenta. Es que Alex. tampoco le conozco yo. ¿No le conocemos o sí ha estado por aquí? No, ¿Has estado por aquí Pastor. anteriormente, Alex? Alex es mi esposo.
Ah, es tu esposo. Sí, bienvenido. Oye, ¿por qué estáis tan separados? Porque tú estás aquí y él está allí. Estamos a Buenas 10 horas tardes. en avión. Buenas tardes. Bienvenido. Muy bien. ¿Cómo se encuentran, mis queridos? Sí, Bien. hola. Bienvenida, Alex. Hola. Bendiciones. Aquí estamos. Bendiciones a aquí ustedes también, estamos. gracias. Estuvo muy bonita la explicación del santuario. A mí me fascina mucho. Muy Qué bueno. Diosa. ¿Tú dónde estás, Alex? En este momento en la ciudad de Bogotá, en Ay, pleno Uy. centro, En la capital. Muy bien, en muy la bien. capital, en todo el centro de Bogotá, que está cayendo agua, entonces me tocó refugiarme. Sí, ¿no? Ah, Imagínate. tormenta Para. tropical. ¿Tenéis tormenta tropical? ¿Eh? No para de llover. No para, Oye, lleva muchos Mira, meses. tengo que decir una cosa. En el año 2006, yo fui a dar una campaña a Bogotá, en Soacha, en la zona sur, Ajá. y este matrimonio estaba allí. Y fíjate, y este sábado, cuando estuvimos en la iglesia, Julieta me dice, pastor, usted no me conoce, pero yo usted sí. Digo, sí, ¿de qué? Y me dice, ¿usted está en Colombia? Digo, sí. ¿Usted estuvo dando un ciclo de conferencias? Digo, sí. Digo, pues yo estaba en ese ciclo de conferencias. Digo, madre mía, desde 2006. Qué casualidad, ¿no? Qué cosas. Qué bonito. Oh, ¡Qué sí, claro, pastor. memoria! Tú La fíjate. iglesia de Soacha, donde estuviste, es la iglesia donde yo nací como nueva criatura espiritualmente. La iglesia de Galilea. Amén. Galilea, A la iglesia de Galilea. Galilea, sí. Ahí os Así es, así es. conocisteis, Julieta, ¿os conocisteis ahí en la iglesia? ¿Cómo? No, Digo que si os conocisteis ahí en la iglesia. No, antes, nos habíamos conocido antes. Ah, entiendo, ya. Muy bien. O sea que Yo entonces, os confieso que yo no me acordaba, ¿eh? Yo no me acordaba de ellos. Pero ellos sí se acuerdan de mí, así que agradecí el que me lo dijeran porque me hizo mucha ilusión. Claro. Me trataron muy bien, ¿eh? Tengo que reconocer que me trataron muy bien. Así que agradecido. o sea que tú, Alex, tú has nacido. Perdón, sí, Juan, sí. Digo que al pastor no se le puede tratar mal. Es que es imposible, claro. Bueno, está bien. No, Julieta, y es que tú estás aquí en especialmente a los Madrid. españoles se les trata muy bien allá. A todo extranjero se le trata muy bien en Colombia. exacto. Sí. Eso Aquí es la verdad. Aquí en Colombia el extranjero es muy querido por nosotros. Así que si ustedes desean venir, yo los trataré como si fuera su casa. Los colombianos son muy buenos anfitriones. Sí, eso es verdad. Oye, yo cuando estuve allí en la campaña, en la iglesia y tal, a mí me pusieron 2 guardaespaldas, permanentes. Me llevaban del hotel a la iglesia, de la iglesia al hotel. Claro. Me atendieron. Sí. Madre mía, cómo me atendieron, cómo me cuidaban. Digo, oye, dejadme un poquito solo. No, Me pusieron usted- guardaespaldas, claro. Es la época, pastor, Sí, fue la sí. época. Sí, la Acaso, época, ¿cómo sí, se claro. hace eso? El No, ahorita se 2006. necesitan 4. Por favor. Ya está mejor, Sí, ¿no? sí, Alex, ya está mejor el tema de Colombia, en Bogotá y tal. Está más tranquilo, ¿no? Bueno, pues en realidad esta ciudad siempre, toda la vida ha sido muy agitada por ser la capital. Llegan muchas personas de todas partes. Por lo tanto, pues hoy es un poquito la parte social muy fuerte, muy complicada, porque ese éxodo de extranjeros, especialmente de nuestro vecino país, ha hecho que se complique un poquito la situación en la parte social, especialmente la seguridad. Entonces, por eso toca pedir 4 escoltas y los millares de ángeles que nos cuidan. Amén. Lo que pasa es que La Palma, Alex, yo creo que La Palma ahora, el podio, os ha quitado la medalla de oro México. México está desbordado ahora, ¿eh? Entonces, sí os ha quitado ya, porque es impresionante lo que hay por México. Las bandas que hay No, ahí. y precisamente, pastor, le iba a pedir que
coloquen la lista de oración a Colombia porque el domingo hay elecciones. Sí. Uy, el madre. domingo hay elecciones. Y lo que pase el domingo Uf, madre va a mía. marcar el futuro de Colombia, Ujú. bien sea hacia un lado positivo o hacia un lado que le complique la vida a muchos demócratas allá en Colombia. Y Y no Colombia solo no de se mere- Colombia, Gonzalo. Colombia no solo se de merece eso porque Colombia ha tenido más de 60 años de guerra. Claro. Y se merece un tiempito de paz y tranquilidad, pero Pues hay oramos, que lo orar, ponemos. hay que orar mucho, sí. Ya sabes lo que está pasando en líneas generales en Latinoamérica. Que hay una campaña dirigida por el Sao Paulo, ya sabemos el grupo de Sao Paulo. Así es. Que bueno, se quieren hacer. Mira, estaba hablando con Carol hace poco y qué curioso porque hay una relación en lenguajes y demás con lo que está pasando en España. Allí quieren llamar a la mujer, ya lo están diciendo, lo quieren meter en Chile. Esta gente que ha llegado después de estas elecciones, que Dios quiera que no sea así en Colombia, en vez de mujer la quieren poner como persona menstruante. No tendrá el calificativo de mujer, sino Qué barbaridad. persona menstruante. Y bueno, verás que hay una relación, ¿verdad? Con lo que hay aquí ahora mismo con el tema de las bajas por menstruaciones dolorosas, todo eso tinglado que se está montando aquí. Bueno, pues esto es algo que está ocurriendo en Latinoamérica, desgraciadamente, pues está una pena. Lo que decía antes, Alex, del movimiento, yo recuerdo que en el 2006 Bogotá tenía 10 millones de habitantes y 5 millones flotantes. Es decir, de turismo, de comerciantes, o sea, gente que viajaba por Bogotá. 5 millones, total, 15 millones de habitantes se movían en Bogotá en el 2006. Yo ahora ya no sé cómo estará, pero en aquel entonces yo recuerdo aquella información que me llamó mucho la atención. Bueno, pastor, en este momento la ciudad de Bogotá tiene aproximadamente unos 12 millones de habitantes. Ha subido la población, pero la ciudad no ha crecido. Se ha extendido más bien horizontalmente. Entonces, estamos acumulados prácticamente allí. Fuera de eso, de lo que tú dices, que los extranjeros mensuales, 3 millones que se movilizan también por la ciudad. Entonces, pues el tema es un poquito denso en cuestión de demográfica. Y sí, pero habilitados. Además, oye, Alex, yo recuerdo las caravanas de coches que, bueno, había veces que tenías que viajar, las horas que tardabas porque estaban caravanas. Ahora es peor. Madre mía, es que eso es increíble. ¿De dónde suelen ir más turistas, sabes? Me refiero europeos o de dónde. Sí. Extranjeros llegan bastante de Estados Unidos y europeos llegan bastante, franceses, italianos y también españoles. Y también un grupo, bueno, destacado, no es mayoría, pero de japoneses. Les gusta conocer e interactuar acá con las personas de esta ciudad. Y hacen también grandes aportes. Bueno, vienen turistas también de toda clase. Claro. Algunos en busca de diversión, de placer, de cultura, y otros también en busca de, bueno, de estupefacientes personales. Narcoturismo se llama eso. Es que qué educado es Alex, ¿eh? Ya ves cómo lo ha dicho, ha quedado hasta bonito. Es que de hecho, una buena representación de Bogotá. De hecho, pastor, yo tuve una experiencia antes de Uribe, de Cali a Bogotá por tierra en caravanas de 20, 30 carros y camiones de soldados entre cada lote de carro, para poder proteger esas caravanas.
Sí, mi querido hermano, en esa época, bueno, fue muy triste, fue al comienzo, en la primera década del 2000. Sí. Se estaba pasando una situación social difícil porque en aquel entonces la guerrilla llamada las FARC estaba creciendo bastante. En ese momento el presidente era Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe se tomó muy a personal, muy a pecho un combate contra ellos en el cual pues muchos de los colombianos, especialmente fuera de la ciudad, están muy agradecidos con Álvaro Uribe, porque realmente era peligroso salir por las carreteras. Existían esas famosas pescas milagrosas en las cuales pues ningún turista interno entre nosotros podíamos ir y disfrutar de un clima caliente, porque pues Bogotá es clima frío, porque éramos interceptados o en retenes ilegales por las FARC. Entonces, de una vez eran secuestro, extorsión, asesinato. Entonces, el presidente Uribe lo que hizo fue escoltar esos turistas, abrió que la vía, mejor dicho, permitieron que las vías nuevamente fueran escoltadas y habilitadas en el caso del transporte, la mercancía, los alimentos, todo estaba detenido por cuenta de ellos. Entonces, pues, por ese lado, Uribe hizo muy buenas cosas que aún se le recuerda eso. Por eso fue que iban escoltados. Uribe fue un presidente, perdón. Sí, una cosa, Alex y Julieta, aquí tenemos, que yo sepa ahora, dos colombianos. Gonzalo es colombiano, aunque ha estado en Venezuela. ¿O es venezolano? ¿Es venezolano? Es venezolano. No, tú eres venezolano, ¿no? Entonces no, me he equivocado. Pues una sola, Inés. Ah, es venezolano. Inés es colombiana de pura cepa. Amén. ¿Ah, sí? ¡Ah, qué bien! Sí, claro. Sí, ¡Qué bendición! Viví en Colombia Amén. desde el 2011. Ya. Y entre el 2011 y el 18, entre México, Estados Unidos, España, etcétera, etcétera, ¿no? Ay, no, mira, qué bien. Eres un viajero tú, Gonzalo. Sí. Tú, viajero. Sí. Pero yo creo que ya se ha sentado aquí. Definitivamente. Yo creo que no tiene muchas ganas ya de moverse más, ¿no, Gonzalo? No, ya no. Y menos a Venezuela o Colombia. Ah, claro. Es que es muy diferente. Porque Oye, el tema es la situación Venezuela. Pero en Colombia uno dejó muchos amigos. Me imagino. Claro, eso sí. Oye, Alex, ¿tú eres pastor? Por la gracia del Señor. Eres un pastor. Por la gracia, sí, Señor. De momento, Julieta ha venido aquí, tienen familiares aquí y oye, también pues tiene la idea a lo mejor de coger y venir aquí. Y si pudiese trabajar de pastor aquí en España, pues serían las mil maravillas. Así que... Yo, la verdad es que no lo sabía que era pastor hasta que ahora que lo has comentado. Sí, gracias, Pastor Jesús y mis queridos hermanos. Fui llamado al ministerio por la gracia del Señor. Amén. En este momento me encuentro trabajando en la Iglesia Central de Bogotá, apoyando al otro pastor, Jaime Rivero. Somos equipo allí. La Iglesia Central de Bogotá este año, ahorita en el segundo semestre, celebra los 100 años de adventismo en esta ciudad. El adventismo llegó por primera vez en el año 1921 a través de los estadounidenses. Por lo tanto, esta iglesia se mantiene tal cual la conservan cuando se construyó por primera vez. Lo que le han hecho es sostenerla, pero mantienen su construcción original. Entonces es una iglesia icónica dentro de la ciudad, porque todo adventista que viene a la ciudad de Bogotá, fuera del país, dentro y fuera de la ciudad de Bogotá, vienen a conocer la Iglesia Central. Y para mí es un privilegio estar allí
trabajando en el ministerio. ¿Cuántos feligreses tenéis? ¿Cuántos componentes, Alex? Bueno, aproximadamente tenemos unos 250 feligreses. Esa iglesia solamente es un distrito, pero fíjense, tenemos, hemos depurado la lista de los feligreses que están en paradero desconocido y tenemos otros 250, prácticamente un distrito, que no sabemos dónde están. Fíjate, esa es la iglesia central. Yo creo que en la iglesia central estuvo mi suegro haciendo la campaña también, Alberto Valls. Creo que fue en la iglesia central. Qué bendición. Se está en la que está en la carrera 9, ¿no? Sí. Novena, aquí hay la dos carrera iglesias novena. donde vienen los pastores más importantes. ¿Dónde está el colegio? ¿El colegio no? No, perdón. la de Soacha Galilea. Ah, ok. Sí. Solamente hay dos iglesias acá en Bogotá donde vienen los pastores más famosos y más importantes. Es lógico, La iglesia, por eso ha pasado nuestro pastor por allí. la iglesia central de Bogotá. Jesús Calvo, claro, claro. Yo no tuve Ahora se la entiende, categoría, ahora se no. entiende, claro, claro. Pero ¿les gustaría saber cuáles son esas dos iglesias? Sí. Claro. La iglesia central de Bogotá y la iglesia Galilea de Soacha. Ah, pues entonces sí, mira. Te lo ahí sí, dije. ahí sí fui yo. Ay. En serio, Bueno, la iglesia de Galilea también es una iglesia muy representativa dentro de la ciudad de Bogotá en la parte sur, de los cuales también llevan pastores de experiencia, de recorrido, pastores que dejan allí un mensaje y lo implantan. Entonces, pues allá no va un aprendiz. entiendo. ¿Sabes? Lo que me llamó mucho la atención cuando estuve en Colombia es el respeto tan grande que se tiene por Dios. Venían gente y cuando le decías que Dios te bendiga, agachaban la cabeza, amén, amén. Eso aquí en Europa es desconocido. Y luego también tuvimos algunos días de la campaña, estuve 21, pues hubo días que llovía y digo, madre mía, hoy no viene nadie. Y me dijo, ¿cómo se llamaba uno de los ancianos? Antonio, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Walter. Walter Aguirre. Ese es Walter, sí, ese. Me decía, pastor, usted está muy equivocado, esto se llena igual, con lluvia y sin lluvia. Oye, efectivamente se llenó. Dice, la gente viene de 10 kilómetros y demás andando con lluvia, con barro. Eso en Europa, eso es inconcebible. O sea, inconcebible. Y no tenían coche y pasaban camionetas y entonces pasaban para recoger a la gente que no tenía vehículo para ir a la iglesia. Y venían montados, ¿sabes? Eso como en las películas así, en las camionetas estas que tienen, digamos, como un remolque, y ahí sentados todos. Sí. Así es como, eso yo lo admiré aquello, fíjate. Bueno, pastor, todavía, y en la parte rural, en el campo, se llenan, pero camionetas completas. Aún todavía se maneja eso. Y me acuerdo de otra cosa, que cuando íbamos de dirección Bogotá a Soacha, Galilea, había a mitad de camino, dice, mira, ¿ves aquel poblado que hay por ahí arriba? Si tú entras en ese poblado, o sales muerto o sales desnudo, pero no hay otra. Ciudad Bolívar, en Ciudad Bolívar. ¡Uy, madre mía! Me metieron un miedo. Yo no salía, vamos, yo decía, yo aquí no me muevo. Bueno, si ustedes me permiten y les cuento un pedacito, con mi esposa estuvimos trabajando en esos cerros. Y todavía es así. Todavía existen las famosas fronteras invisibles, precisamente por controlar los espacios del microtráfico. Entonces, se reúnen, convocan pandillas, grupos de jóvenes especialmente, y cuidan su territorio. Entonces tú tienes que estar allá acompañados o ya conocidos, porque si no, sales desnudo o sales con los pies estirados. Sí, nosotros estuvimos en un barrio, o sea, era un sector grande, las montañas,
pero dentro de esas montañas había unas cuadras o un barrio pequeño donde nosotros no podíamos entrar a pie. Nosotros pasábamos por ahí colgados en un jeep, en un carro, un jeep, no sé si entienden que es un jeep, un campero, algo así. Nosotros allá colgados para poder pasar por ese barrio para ir a visitar personas a otro lugar. Sí. Que hay sitios muy peligrosos allí. Aquí en Madrid también hay algún sitio de estos así un poco delicado, pero no como allí. Allí tienen sus territorios y ahí, como no entres con alguien conocido, como ha dicho muy bien Alex, estirado o desnudo, pero sin coche, sin ropa, sin nada, ahí nada. Pero yo creo que eso ocurre en casi toda Latinoamérica. Y bueno, aquí en Madrid hay barrios también que es complicado entrar en ellos, ¿eh? Pero mira, yo conozco exclusivamente, yo recuerdo México y Puerto Rico. Y en México DF había unos barrios que, bueno, era pues, prácticamente lo que se está hablando, ¿no? Era jugártelas, ahí no había forma, nadie se atrevía a entrar. Entraba quien era conocido o presentaba la chapa primero, claro. Y recuerdo que en Puerto Rico también, donde eran bonitas. Son los dos sitios que conozco, no conozco nada más. Me hubiera gustado mucho conocer Colombia, además de verdad, porque me han dicho que tiene una naturaleza preciosa. Me han dicho que la naturaleza colombiana es muy bonita. Fuimos a ver la Catedral de la Sal. Tú fíjate, una en Zipaquirá. Zipaquirá, eso es. De sal. Increíble. Sí. Es un mineral. Sí, pasó. Es una cueva llena de sal. Y pues allí la Iglesia Católica hizo su monumento religioso todo en sal. Allí llega mucho el turista. Pero el problema, ¿sabe cuál es de venir ustedes a Colombia? ¿Qué? Que se quieren quedar. Ah. El problema. ¿Cómo se nota que ama su tierra, eh? El pastor también ama Colombia. Sí. Porque tú le decías de venir a España, pues bueno, él para predicar el Evangelio iría a cualquier sitio, claro, porque es su vocación. Pero si está en Colombia, además de predicar el Evangelio, que hace una buena labor, está en su tierra, que se nota que la quiere mucho, se nota mucho. O sea, Bueno, sí, pues son las raíces que nosotros pues nos identificamos, ¿cierto? Nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestra gastronomía, nuestra educación. Pero en cuestión de la misión, bueno, ahí sí ya no hay barreras, no hay culturas, no hay ciudades, sino ir a conquistar corazones donde sea. Donde sea, lógicamente. Así es. Bueno, hoy pasamos directamente a las oraciones, porque oye, el testimonio que hemos tenido aquí de la tierra de Colombia y el recuerdo, los viejos recuerdos y tal, que han sido maravillosos, pues hemos disfrutado de su presencia y de sus palabras. Así que, bueno, incluimos el tema, hemos dicho, de Colombia. Sí, las elecciones. A la lista de las elecciones, y luego por Julieta. Amén. Por Alex y por su familia, porque tiene aquí también hijas y, en fin, ahora está aquí.